Muy buenos días para todos. El Señor me los continúe bendiciendo grande y ricamente. Les pido estén sobre sus pies un breve momento. Vamos a leer de manera compartida la palabra de Dios para que tengamos una mejor comprensión de lo que el Espíritu Santo quiere tratar hoy con su pueblo. Vamos a estar en esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que llevamos estudiando hace algunos meses, y vamos a leer los versos 10 y 11. A una sola voz, a la voz de una, las dos y las tres. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Amén. Inclinen su rostro por un momento. Espíritu Santo, presencia viva, activa, soberana, libre y poderosa del Dios Trino con tu pueblo, que has querido convocarnos para hablarnos de este texto que inspiraste hace más de 2000 años al apóstol Pablo por allá en alguna región de Macedonia, por el continente de Asia Menor. Tú quisiste moverlo a él para que escribiera estas palabras, estas exhortaciones al joven pastor Timoteo, y así él supiera cómo conducirse él y conducir a la iglesia del Dios viviente. Hoy somos nosotros, Espíritu Santo, míranos aquí en estas incapacidades. Tu mismo apóstol Pablo declaró de parte tuya que para esto, ¿quién es suficiente? Por eso, Espíritu Santo, invocamos no solo tu presencia, sino tu acción, tu obrar. Haz tu obra en esta vasija de barro vacía, que si podría tener algo en su interior son puras incapacidades, deficiencias y fracasos. Obra en el medio humano que has querido poner al frente de tu rebaño. Úsalo y convierte toda debilidad, todo fracaso en fortalezas espirituales. Y bendice tu pueblo que has convocado para que escuche. Abre la mente, abre el corazón y clava las enseñanzas para que sean perpetuadas en ellos y usadas para su santificación progresiva mientras dura su carrera en este mundo. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre del Hijo y para la gloria del Padre. Amén. Amén. Por favor, toman sus lugares de asiento. El contexto remoto de nuestro pasaje sigue siendo el mismo de toda la carta. El problema ocasionado por los falsos maestros o apóstatas del Evangelio en la iglesia de Éfeso del primer siglo. Pablo, luego de su primer escarcelamiento en Roma, año 62-64 aproximadamente después de Cristo, él inicia un viaje misionero por Asia Menor para confirmar a las iglesias que años antes había establecido. Primero pasa por la isla de Creta, Tito 1:5. Allí establece a Tito como comisionado apostólico para las iglesias de la isla. Continúa su viaje y al llegar a Éfeso y darse cuenta de que los líderes de esta iglesia se habían desviado de la sana doctrina, deja a Timoteo, capítulo 1, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo, como pastor de esta iglesia, queda con una orden apostólica: purificar la doctrina, purificar el culto y todo lo que tenía que ver con los elementos o accionar de una iglesia de Dios en la tierra. Y de manera especial tenía que enfrentar a estos hombres que se habían desviado de una u otra manera de la sana doctrina, a tal punto que algunos de esos falsos maestros ya habían sido expulsados, habían sido excomulgados de la iglesia por el mismo apóstol Pablo, como lo enseña capítulo 1, verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Luego de una pausa en los capítulos 2 y 3, para corregir todo lo que era el error en el culto público, donde había un feminismo naciente queriendo enseñar, queriendo hacer tantas cosas. Pablo ordena allí que sean los hombres, que las mujeres estén quieticas, sentaditas, escuchando en silencio. Y luego en el capítulo 3, corrigiendo todo lo que estos hombres habían ocasionado con el liderazgo de la iglesia, sobre el ordenar o escoger pastores y diáconos. En el capítulo 4 Pablo retoma entonces el tema del capítulo 1, el enfrentar la realidad de los apóstatas en la iglesia del Señor. Capítulo 4 verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En el capítulo 4, versos 1 al 5, la primera sección de este capítulo, entonces estuvimos estudiando la certeza de la apostasía, los tiempos de la apostasía, los elementos de la apostasía, el proceso de la apostasía y cómo enfrentar la apostasía. Ahora nos encontramos estudiando la segunda sección, que va del capítulo 4, versos 6 al 16, el cual tiene como tema principal los deberes de un pastor, tanto para consigo mismo como para con la iglesia. Timoteo no solo debía saber qué tenía que hacer él como pastor de la iglesia en su persona, en el trato consigo mismo, sino que él tenía que saber qué era lo que tenía que hacer en la iglesia. Y Timoteo entonces recibe de Pablo una orden en el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Serás un buen ministro de Jesucristo. En los versos 6 al 9 hemos visto ya entonces dos de los deberes principales de un buen ministro de Jesucristo. En el verso 6 vimos el deber pedagógico del pastor. Si esto enseñas, el pastor debe enfocar su vida a enseñar. Si esto, valga la redundancia, esto es esto. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, contrario a los apóstatas, que es el tema que está tratando el apóstol Pablo. Debía transmitir al pie de la letra lo que había advertido sobre los apóstatas, capítulo 4, versos 1 al 5. Enseñarles absolutamente todo lo que el apóstol le había enseñado a él. Replicar es la función de un buen maestro. Y en segundo lugar vimos el deber piadoso del pastor. El pastor, para poder enfrentar la apostasía en una iglesia, para tratar de evitar que las almas se deslicen por el tobogán de la apostasía que conduce al lago de fuego, él debe mostrar una vida de piedad. Él debe mostrar una vida de piedad de manera especial, siendo fiel a esto. Un pastor no puede mostrar que ama a la iglesia, que tiene piedad, que es misericordioso, clemente, compasivo, que es todo lo que quiera con la iglesia, si es fiel en la enseñanza. Si es infiel en la enseñanza, digo. Solamente hay una forma de que un hermano que esté creciendo en la fe diga: ese pastor es fiel, ese pastor ama mi alma. Ese pastor, cuando tiene que sacar la espada y darme con ella en la yugular, él me da en la yugular, porque él ama mi alma. Si él le toca cortarme, herirme con la espada para que yo me santifique, para que reconozca mi pecado, ese pastor está mostrando piedad para conmigo, está mostrando piedad para con mi alma. Él está tratando de que me desvíe hacia la apostasía. El Timoteo tenía que conducirse piadosamente y enseñar a la iglesia eso, y explicarle a la iglesia que a diferencia de los ejercicios físicos de un atleta, que tiene algunos beneficios de poco provecho, la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesas para esta vida y para la venidera. Ejercitarse en la piedad vale la pena. Hoy continuamos entonces el estudio de estos deberes de un buen ministro de Jesucristo, estudiando los versos 10 y 11, cuyo tema es la esperanza consoladora en las promesas de Dios, el Salvador de todos los hombres, como móvil para perseverar en la piedad a pesar de las aflicciones. El título que le da la enseñanza para hoy es:
Ejercítate para la piedad y espera en Dios tu Salvador. Ejercítate para la piedad y espera en Dios tu Salvador. Mientras vivas en esta tierra, no olvides este título, porque este título resume la vida cristiana, resume la vida del verdadero creyente. El creyente debe saber que en el mundo no le espera felicidad completa, paz completa, amor completo, comprensión completa, salud completa, nada. Aquí no. Aquí todo es incompleto porque todo es imperfecto. Pero él debe saber que en medio de las aflicciones que le causa todo eso, Pablo los llama trabajos y oprobios, en medio de todo eso, él debe saber que esos son medios de gracia que Dios está usando para ejercitarlo. ¿Para la qué? Para la piedad, o sea, la santificación. Todo debo verlo como un medio de gracia. Cuando yo sé, hago acá doy la nota de equilibrio. Cuando yo sé que eso me está pasando, es por agradar a Cristo y no por agradar mi carne. Porque muchos malos cristianos, malos hermanos, con sus pecados y cosas en tremendas aflicciones, y buscan entonces creer que es Dios quien está haciendo esto, siendo ellos buenos. No, es porque Dios al que ama como hijo lo corrige, disciplina y azota incluso. Ejercítate para la piedad en medio de lo que esté pasando en tu vida por agradar a Cristo, y espera en Dios que Él es tu Salvador. Ese Pablo resume la vida cristiana así. Y estaremos viendo hoy, entonces ya vimos el deber pedagógico, el deber piadoso. Hoy veremos en tercer lugar el deber perseverante del pastor. Y en cuarto lugar, el deber pedagógico del pastor enfatizado. ¿Por qué enfatizado? ¿Por qué añadí esta palabra? Porque Pablo está repitiendo lo mismo del verso 6, solo que aquí agrega algo. Esto manda. Esto manda. Ese es el énfasis que ahora hace Pablo a Timoteo. En el verso 6 le había dicho, si esto enseñas. Ahora en el verso 11 le dice, esto manda y enseña. Veamos pues entonces nuestro primer encabezado. Leamos desde el verso 9 para que tomemos allí el texto, el contexto inmediato. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y aquí está, esto manda y enseña. Recordemos brevemente que el verso 9 nos dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es una poderosa exhortación a no despreciar lo que Pablo acaba de decir sobre las promesas de la piedad. ¿Qué es lo que él ha dicho sobre las promesas de la piedad? Que contrario al ejercicio espiritual, la piedad contiene promesas para esta vida y para la venidera. En este verso 9, Pablo no solo lo está usando para dar estas promesas, sino que lo usa como un puente conector, entiéndase esto, para conectar lo que va a decir en el verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Pablo está describiendo la carrera cristiana. La vida del verdadero creyente es una vida de perseverancia en medio de las aflicciones que conlleva el vivir piadosamente. Por esto mismo trabajamos y sufrimos, porque no esperamos nada de este mundo, no esperamos nada de los hombres, no esperamos nada de nosotros mismos, pero nosotros trabajamos, nosotros somos fieles a la doctrina, nosotros sufrimos oprobios, nosotros sufrimos de toda clase de necesidades y nos corresponde, es porque tenemos una esperanza en ese Dios que ha dicho que para los piadosos hay promesas para esta vida y para la vida eterna. Es por esto mismo que trabajamos, porque estamos esperando es el cumplimiento real y definitivo de esas promesas. Se cumplirán allá. Y el creyente debe aprender lo que hace algunos minutos dije, que sus trabajos y aflicciones, oprobios, burlas, por su devoción a Cristo, por su amor a la santidad, deben ser tomados muy en serio como medios de gracias para ejercitar la vida piadosa.
Todo lo que esté pasando en tu vida, dice Romanos 8:28, te está ayudando para bien. Lo grande, lo pequeño, lo que entiendo, lo que no entiendo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace reír, lo que me hace llorar, absolutamente todo está siendo usado por Dios para bien espiritual, no bien físico, no bien humano, y es donde no nos gusta. No nos gusta eso, pero es la verdad. En su segunda carta, Pablo mismo le advierte a Timoteo, capítulo 3, verso 12, el que quiere vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente, hermano, hermana, principalmente jovencitos y jovencitas? Se van a burlar de ustedes en el colegio, en la universidad, compañeros de trabajo. Les van a decir, vea pues la santurrona y otras cosas más. Pero tú debes de saber que si es por Cristo, debes verlo como una bendición. Nunca sentirte mal, es que estoy tan solo, es que tan sola, es que me dejaron, es que me dejaron. No, Dios dice que si le aman a Él, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te abrazará. Sí, amados, el vivir piadosamente tiene su precio, pero tiene promesas de esta vida y de la venidera. Pablo, al decir por esto mismo, está declarando que el móvil para trabajar por el reino y sufrir por el reino, sufrir oprobios por vivir piadosamente, predicando fielmente la doctrina, al contrario de los apóstatas, es la fe en las promesas de Dios. Es la fe en las promesas de un Dios fiel. Y es eso lo que sostiene a un creyente en medio de las aflicciones, la fidelidad en Dios, aunque solo veamos adversidades. Aunque solo veamos, aunque muchas veces mientras mejor me comporte, mientras más estoy amoldando mi conducta, mientras más estoy trabajando, orando y suplicando en mi santificación progresiva, más y más adversidades veo. Hermanos, nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, no se mueve por vista, sino por fe. Oh, yo estoy viendo una cosa acá, pero yo creo lo contrario. Yo estoy viendo adversidades, obstáculos, de todo en este mundo. Oh, pero yo levanto y miro más allá. Y entonces entro en la contemplación, contemplo por la puerta estrecha un poquitico y yo miro al Rey de Reyes sentado en su trono y yo veo todos los santos adorándole y yo veo la hermosura del cielo. Y entonces, ¿qué me importan las aflicciones de este mundo si son temporales comparados con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse? Oh, amados hermanos, no, hay que ver todo esto, pero con ojos espirituales. Oh, vivo el presente, pero descansando en mi futuro glorioso. Así vivo yo, así trabajo yo, así sufro yo, así lloro yo, porque mi ciudadanía no está en este mundo, sino que está en los cielos, donde también está nuestro Señor. Pablo, al hablar de trabajos y oprobios por el reino, él sabía de qué hablaba, mis hermanos. Solo recordemos algunas de las credenciales que Pablo usa para defenderse de las falsas acusaciones de los judaizantes. Vayan a 2 de Corintios capítulo 11 versos 23 al 28. Él está enfrentándolos a ellos y está enfrentando a los corintios que querían decirle, Pablo, pero es que mira que ellos dicen esto y esto y esto. Entonces Pablo aquí hace una pregunta retóricas. ¿Son ministros de Cristo? Esos judaizantes falsos, como si estuviera loco hablo, yo más. Y empiecen a ver las credenciales, a ver si ustedes quieren ser ministros de Cristo, mis hermanos. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 49 azotes. Los muy misericordiosos le daban apenas 39. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, en vez de látigo, varas, en vez de látigo, varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, lo que más duele, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de un buen ministro, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
Él dijo al mismo a pastor Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 12, por lo cual mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántos dicen amén? Pablo sabía en quién esperaba. Pablo sabía hacia dónde lo llevaban sus sufrimientos, tormentos, penas y tristezas por el reino. Pablo sabía, su confianza estaba puesta en las promesas de un Dios que no miente. Pablo sabía, todo lo sufrió por amor al reino, porque esperaba en el Dios viviente. Pablo aquí nos presenta a un Dios vivo, diciéndonos que nuestro Dios no está muerto como para que dudemos, no, amados, no, la tumba está vacía. Cristo resucitó, nuestro Dios vive, es el Dios vivo, está en control de todo. Y como Pablo dice, si no negó ni a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él las demás cosas? Toda promesa hecha por Dios a su pueblo se cumplirá, no por nosotros, sino por la fidelidad de Cristo. Hermano, en medio de tus aflicciones, trabajos, luchas, oprobios, burlas, por tu vida de piedad, persevera mi hermano, persevera en la fe, que tu Dios no ha muerto, tu Dios está viendo todo y Él cumplirá sus promesas en Cristo. Solamente, amado, que los medios de Dios no son nuestros medios, sus caminos no son nuestros caminos. No esperemos que las cosas ocurran como yo quiero. Descansa en la voluntad de Dios, sujeta tu voluntad a la voluntad de Dios, búscalo a Él. Él ya te dijo lo que tienes que hacer, Él ya te dijo lo que debes hacer, Él ya te dijo lo que no debes hacer y Él ya te dijo lo que te espera. Descansa en el Señor, amado. Pablo dice algo más, que aunque es de gran motivación para el creyente, puede ser un poco difícil de entender por muchos. Verso 10, parte C. Leamos el verso 10 completo. Porque esperamos en el Dios viviente. Amén. Sabemos que nosotros no esperamos nada. No esperes nada de tu hermano, de tu hermana. No esperes nada de tu pastor. No esperes nada de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. No esperes nada. Espera en tu Dios vivo. Espera en Dios. Y entonces aprenderás que puedes dar a ese hermano, a ese esposo o a esa esposa. No esperes que te dé. Nosotros somos amantes de la regla de oro, ¿verdad? ¿Verdad? No es esperando que hagan por mí, que me den a mí, que me amen a mí, que me perdonen a mí, que me saluden a mí, que me traigan a mí. No, salude, perdone y traiga usted para su hermano. Cumpla la regla de oro, que ese es el mandato. Este verso 10 dice en su parte C que ese Dios viviente es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dije que es un texto un poco difícil, o una declaración un poco difícil, ya que es una declaración que ha causado discusión y, si se quiere, división en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque a través de la historia, desde muy temprana la historia de la iglesia cristiana, han existido los promotores de una salvación universal, los promotores de una salvación general para toda la raza humana, entre los cuales obviamente se encuentra la iglesia tradicional romana, una doctrina que una doctrina considerada desde el principio de los tiempos por los teólogos, predicadores y maestros fieles de la palabra como una herejía, una doctrina de apóstatas, que es lo que Pablo está tratando acá. Pablo no va a poner aquí este tema si no está tratando una unidad de pensamiento completa. Él está diciendo que esta es una enseñanza que no tiene nada que ver con la sana doctrina. Y por el otro lado está precisamente los que están dentro de la máxima norma de conducta y fe, que es la Biblia, donde nos encontramos por la misericordia y gracia de Dios nosotros, que enseñamos y predicamos lo que la Biblia enseña, una salvación particular.
una salvación particular. Los universalistas o promotores de una salvación general creen y enseñan que el día final Dios tendrá misericordia y salvará a todas las personas, vivan como vivan, practiquen la religión que practiquen, crean o no crean en Jesucristo. Los universalistas o generales se niegan a creer que la salvación es particular y es solo para creyentes en Jesucristo. Vuelvan a leer el texto para que comprendan mejor qué es lo que Pablo está tratando. Por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Los universalistas sacan textos de su contexto. Es una doctrina muy fuerte, para tratar de defender lo indefendible. Juan 3:17, por ejemplo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si yo a la fuerza saco este texto como un cajón que está en todo un closet, es una unidad, pero yo saco un cajón a la fuerza y me lo llevo aparte, aunque abra un hueco, yo tengo un artículo aparte. Y ellos fuerzan los textos. Si nosotros vemos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si llega alguien a tu casa o a la casa de una persona que no conoce la doctrina de la elección, predestinación y demás, y le dice: mire mi hermano, es que mire mi amigo, es que Dios va a salvar a todos. Dios no va a condenar al mundo. Dios envió a su Hijo fue para que el mundo sea salvo por él. Léalo. Hermanos, resulta la persona aceptando esta herejía. Pero cuando yo tomo el texto dentro de su contexto anterior y posterior, así sea solamente inmediato, el cajón de acá y el cajón de acá, así sea solamente inmediato, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree de ese mundo no es condenado, pero el que no cree de ese mundo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Sí, un texto sacado del contexto es un arma demasiado peligrosa, y por eso yo debo estudiar la Biblia siempre, cada texto en su contexto. Lo mismo hacen con un versículo que es el caballito de batalla de ellos, Primera de Juan 2:2. Y él es la expiación por nuestros pecados. Y vean la joya de ellos la toman como si fuera una joya. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero cuando yo leo la carta de Juan y yo hago las preguntas que hemos aprendido que hay que hacerle a un texto para poder comprender quién habla, a quiénes habla y por qué está diciendo lo que habla, entonces me encuentro que Juan es un gentil. Juan es un judío. Y su audiencia es judía. ¿Y qué les está diciendo Juan? Sí, hermanos judíos que han creído en Jesucristo. Sí, hermanos, nosotros que hemos creído en Jesucristo, nosotros hemos creído que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, que todos esos sacrificios que nos enseñaron nuestros padres y que tanto practicamos nosotros en todo lo que fue el Antiguo Testamento, todos los sacrificios antiguo testamentarios desaparecieron por Cristo. Sí, mis hermanos. Pero como los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos, entonces Juan, ¿qué les está diciendo? Pero entiendan, hermanos judíos, que Jesús no solo es la propiciación por nuestros pecados, sino por los pecados de todos los gentiles que han de creer de todo el mundo. ¿Se dan cuenta la explicación exegética correcta cómo es?
Y obviamente este texto que estamos acá nosotros tratando es otro texto de los universalistas. Dios es el Salvador de todos los hombres, dicen ellos. Dicen ellos. Pero si se fijan, Pablo no está diciendo que Dios al final salvará espiritualmente a todos los hombres. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Dice que Dios es el Salvador de todos los hombres. Para comprender mejor nuestro texto acá, debemos entender el significado de la palabra que Pablo está usando acá como Salvador. Y en el original es la palabra soter, la cual se usa en la Biblia principalmente para dos clases de eventos. Dos. El primero, para referirse a una salvación temporal que puede ser de enemigos, de enfermedades, de catástrofes, de guerras y de cosas malas en este mundo. Pablo está usando esta palabra en ese sentido. En la primera frase, Dios es Salvador de todos los hombres, aún de los apóstatas. Veamos algunos ejemplos, amados hermanos. En Segunda de Reyes 13:5, allí que dice que Dios dio un soter y dio Jehová Salvador, ahí está la palabra soter, a Israel, y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel. Bueno, Segunda de Crónicas 32:22, dice que Dios así salvó, ahí está la palabra soter, Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria. En Éxodo 14:30, en el Mar Rojo, dice que así salvó Jehová aquel día a Israel, salvó Israel de la mano de los egipcios. Y así está, o sea, es demasiado abundante esta doctrina, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, de un Dios salvando de peligros, salvando de enemigos a las personas. Dios, por medio de Moisés, debemos comprenderlo, salvó a Israel de la esclavitud de los egipcios. Pero eso no significa que todos los que salvó de la esclavitud física los haya salvado espiritualmente. No. Vean primero a los Corintios 10:5 conmigo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El Señor dijo en Mateo 5:45, amados hermanos, hablando de esta salvación general, que Dios hace salir su sol sobre justos y pecadores. Salir el sol hace referencia al bien general que Dios hace sobre todas las criaturas por medio de todo cuanto provee su creación. Llámese agua, llámese aire, llámese alimentos, noche y día. Así salva Dios a todos los hombres, preservando su vida por medio de su creación. En ese sentido, entonces nosotros debemos entender que Dios es Salvador de todos los hombres, de todos los hombres. En Hechos, capítulo 27, versículos 39 al 44, se narra el terrible naufragio del barco que llevaba a Pablo rumbo a Roma. Y en el verso 44 se nos dice que todos se salvaron saliendo a tierra. 276 personas en ese barco, salvados de morir ahogados. Pero como sabemos todos, hermanos, allí los creyentes eran Pablo y sus compañeros. Dios salva temporal a todos los hombres, pero salva espiritualmente solamente a sus elegidos. Pero mayormente a los que creían, sí, Pablo y sus compañeros en este caso. Ese es el segundo uso que le da Pablo a la palabra soter. Dios es Salvador de todos los hombres, claro que sí. Hasta ordena que se le anuncie el evangelio a todos por el mundo entero, pero mayormente es Salvador de los que creen en Jesucristo. Todos los seres humanos, yo creo que todos, acá los que ya somos mayorcitos, todos de una u otra manera en nuestra vida antes de ser creyentes fuimos salvados de muchas cosas, no solo hoy en día, sino que fuimos salvados de cosas terribles. Yo creo que aquí más de uno está de acuerdo conmigo y dice: pastor, yo no sé cómo estoy vivo. Pastor, yo no sé cómo me salvé. Yo tengo unas que son de MacGyver,
Yo tengo unas, pero cuando Dios me trajo a Cristo con cuerdas de amor, yo dije, no, cuál que fui muy de buenas. La providencia de Dios con su mano que me guardó de morir. La providencia de Dios, amados. Y así salva a Dios a todos los hombres. Hay impíos que uno mismo, Dios nos perdone, a veces decimos, es que no merece sino que le peguen la matada de canchilas. O como dice por ahí un amigo mío, que le den plomo venteado. Pero no, hermanos. No es eso, es la providencia de Dios salvándolos a esos hombres malos. Ellos tienen mejor salud, más dinero y cosas que nosotros. Así Dios está salvando a todos los hombres. Así Dios está salvando a los hombres. Pero mayormente, eternamente es salvador espiritual solamente por una cláusula que es imposible de cambiar: creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. En Mateo 1:21 hay una declaración maravillosa: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará el mundo entero. Para los universalistas, no, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 3:18 lo declara: el que en Él cree, no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí los universalistas se dan contra un muro muy fuerte. Por eso Pablo dice que son doctrinas, primero espíritus engañadores y luego que son doctrinas de demonios. Predicar una salvación general, viva como viva, crea lo que crea, que Dios al final tendrá misericordia y a nadie va a condenar. No. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que creen en lo que quieran. No, para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Un texto que demuestra que el universalismo o salvación general para el mundo entero es una doctrina completamente ligada con la apostasía, como está enseñando Pablo, es lo que está explicado. Leámoslo solo como lectura en Mateo 25 del 31 al 46. Allí Mateo esto desbarata: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué hará? Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y miren los universalistas o los apóstatas contra la doctrina que se dan: y apartará los unos de los otros. No, Cristo no murió para salvar al mundo entero. Cristo murió por ovejas y solo ovejas. Vea esto, de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Siga, amado. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Por tiempo saltemos al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La pregunta es: ¿salva Dios a todo el mundo? No, le ofrece la salvación a todo el mundo, que es muy diferente. Salva temporalmente al más impío aquí con medio de su naturaleza y otras cosas de su providencia, sí, pero la salvación es algo exclusivo, amados hermanos. Es exclusivo. Vaya un breve momento a Efesios 1, versículos del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Elección, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Juan 1:12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibe. Recuerden que estamos pisoteando la enseñanza universalista.
Estamos diciendo, es una enseñanza apóstata. Está negando la voluntad de Dios escrita en su santa palabra. Está mostrando que los universalistas predican doctrinas erradas como Roma, y se llaman muchos de ellos cristianos. Pero ¿qué pasará el día del juicio? Solo los elegidos, los predestinados, los que pusieron su fe en Jesucristo, solamente ellos serán salvos. Solamente ellos serán salvos. Queda claro. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono del Cordero. Dios es salvador de temporal de todos los hombres, sí, pero mayormente, exclusivamente, espiritual y eternamente de los que creen en Cristo, de todo el globo terráqueo, de todo el mundo. Y esto nos lleva al segundo encabezado que veremos brevemente, el verso 6, el deber pedagógico del pastor enfatizado. Pablo concluye esta sección de las enseñanzas del pastor hacia su iglesia, de predicarles, de enseñarles, de decirles: esto manda y enseña. O sea, esto que acabamos de ver nosotros, desde el verso 1 hasta este verso 10, Pablo le está diciendo a Timoteo como pastor: esto que te he enseñado, Timoteo, esto manda y enseña. El verso 6, recordemos, había dicho: si esto enseñas a los hermanos, que es la iglesia, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora agrega un imperativo: esto manda. Era algo urgente para Pablo que Timoteo replicara todo lo que ya él le había enseñado por medio de las instrucciones sobre la certeza de la apostasía, el peligro de la apostasía, los medios de la apostasía, cómo iniciaba el proceso de la apostasía y todo lo demás. Era imperativo para Pablo. Y la pregunta que debe hacerse la iglesia es: ¿por qué? ¿Por qué tanta urgencia en Pablo? ¿Por qué tanta preocupación de Pablo en que Timoteo realmente siguiera al pie de la letra sus enseñanzas y las replicara a la iglesia? Porque el Espíritu había dicho claramente en el verso 1 que en los postreros tiempos algunos de ustedes apostatarán de la fe. Y Dios siempre nos anuncia con tiempo, nos advierte con tiempo, para que revisemos nuestra vida, para que nos miremos a nosotros mismos, para que comprendamos que yo no soy cristiano simplemente por el hecho de ir cada 8 días a una iglesia, y si mucho sacar a pasear la mascotica porque ni siquiera la traen a la iglesia. Es que tú mires tu vida. Esto es lo que Pablo está diciendo acá de parte directa del Espíritu Santo. Timoteo, es de urgencia, es primordial que tú mandes, que no solo lo enseñes. No solo digas: hermanos, cuidado con la apostasía. Hermanos, mire, hermanos. ¿Cuántos sermones nos dio el Espíritu Santo de los versos del 1 al 5? ¿Cuántos sermones nos dio? ¿Cuántas cosas vimos sobre la apostasía? ¿Cuánto nos dijo el Espíritu Santo? Despacio. ¿Tú estás aquí? ¿En qué condición espiritual estás acá? Delante de este santo libro. ¿En qué condición estás acá? ¿Tú crees que eres cristiano viviendo como mundano? ¿Tú lo crees? ¿Conoces la verdad? ¿Conoces que Él murió como único medio para librarte del infierno? Y tú le estás dando prioridad a tu vida. Te amas demasiado. Compites contra ti mismo. Cada día tengo que ser mejor en esto, sobresalir más en esto, más plata, más fama, más reconocimiento, más amistades, más mujeres, más hombres. Tú eres un apóstata. Si vives así, eres un apóstata. Porque un apóstata, recuerden cómo lo explicamos, para que se consuma el pecado de la apostasía, no es que se tienen que ir de la iglesia. Juan dice que algunos sí salieron de la iglesia, ¿sí? Porque no eran de ellos, no eran de nosotros. Pero otros, para mayor condenación, se quedan sentados en las iglesias, viviendo como mundanos fuera de la iglesia. Simplemente: pastor, yo no mato a nadie. Pastor, yo no le robo a nadie. Pero miremos tus negocios, miremos tus codicias, miremos todo lo que mueves por debajo para tratar de tener más dinero. ¿En qué te diferencias a los comerciantes del mundo?
¿En qué te diferencias como empleado, llegando tarde, manejando mal el material que te dan para trabajar, incumpliendo, participando de chistes verdes y de todo allí? ¿En qué te diferencias de ellos? ¿En qué? Aquí eres el esposo más cariñoso y decente, y en la casa mátate que me te mataré. No, hermanos. El próximo domingo Pablo nos va a decir: sé ejemplo. Sé ejemplo, primero el pastor, pero luego a toda la iglesia. Sé ejemplo de palabra, sé ejemplo de amor, sé ejemplo de fe. Una vida de integridad, una conducta que se pueda tener por fuera, pero dentro, afuera, dentro, adentro, afuera. Por donde me muevo oliendo a Cristo. Cuidado con la apostasía. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Sal de tu conformismo religioso, sal de tu conformismo. No sea que estando en una iglesia bíblica que te exhorta, que te aconseja, que te dice: ven y habla con el pastor, abramos la Biblia, ven que ya Dios habló lo que tienes que hacer, y tú continúas en tu vida. Cuidado. Esta advertencia es para la iglesia. Algunos dentro de la iglesia están aquí sentados pensando que van para el cielo y su destino es el infierno. Pero debes de cambiar. Estás a tiempo. Estás a tiempo. El Espíritu Santo te avisa a tiempo. ¿Por qué? Porque en esa salvación universal Dios no quiere la salvación de los hombres, sino que estos vengan al arrepentimiento y crean en Cristo para salvación. Y tú estás a tiempo. Lo que Pablo dice es: si tenemos estas increíbles pero ciertísimas promesas, las cuales encuentran su móvil, su cumplimiento en el Dios viviente, que no miente, entonces, Timoteo, ten presente que tu deber no es solo enseñar todo cuanto te he enseñado sobre este terrible pecado de la apostasía y sobre la vida de piedad, sino mandar a tu iglesia que obedezca la enseñanza. Debo aclarar acá: iglesia, el pastor ha sido comisionado. Creemos que es un don de Dios, que ese hombre es entregado por completo al servicio por Dios a la iglesia. Y él no solo está delegado para aconsejar y enseñar, él está ordenado para mandar en el nombre de Cristo que hayan cambios de conducta en las personas que dicen ser cristianas. ¿Entendieron eso? Usted dice que es cristiano, usted debe ser diferente. Debe ser diferente. La Biblia no se equivoca, y ella dice allá en Corintios que el que está en Cristo, tengan cuidado, que a veces no sabemos la Biblia y por la Biblia vamos a ser juzgados. Yo no los voy a juzgar, la palabra que les he hablado, ahí está escrita, ella los va a juzgar. Usted dice que es cristiano, entonces demuestre con su conducta, que es lo que Pablo va a decir en el verso 12. Sé ejemplo. Me adelanto a una frase que debo dar en ese sermón: habla menos y vive más. Habla menos de doctrina. Por eso Pablo dice: conducta en palabra. Prudencia. Y vive más la doctrina que dices creer. Vívela. Que de hoy en adelante hayan cambios reales en nuestras vidas, hermanos. Nunca es tarde, hermanos. En medio de las deficiencias, fracasos, ese pecado remanente que nos asedia, llevemos todas nuestras cargas a Cristo y pongamos de nuestra parte por ser mejores cristianos. Si tú quieres ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, mejor empleado, mejor patrón, mejor mujer, mejor hombre, lo que tú quieras ser, tú tienes que saber que el principio para mejorar en cualquier área de la vida es ser un mejor cristiano. Si tú no mejoras en tu comunión, en tu relación, en tu devoción, en tu adoración, en tu servicio a Dios, en tu santificación, tú no vas a mejorar en nada. Hermanos con 15 y 20 años y ahí patinando en el mismo pecado y en los mismos, lo acompañan las mismas deudas, lo acompaña lo mismo. Están ensimismados en el mundo. El pastor no solo está para enseñar, amados hermanos. Él ha sido delegado por Dios para mandar. Entendiendo algo, amados.
Cuando Pablo dice esto manda, está hablando de autoridad delegada. Amén. Está diciendo que el pastor no tiene ninguna autoridad intrínseca en sí mismo. Amén. Yo no tengo nada. Yo me bajo de acá y misteriosamente igualito o peor que ustedes allá abajo. La obra la está haciendo el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué está la autoridad? La autoridad no radica en el pastor o en el predicador, sino en la palabra fiel que predica. El pastor que predica fielmente. Por eso hay una frase, si salen y cierto, hay púlpitos sin nada de poder, pero hay púlpitos muy poderosos en algunas iglesias. ¿Por qué? Porque se predica fielmente la palabra y de ese púlpito sale poder, porque no está en el hombre, sino en la palabra fiel que predica el hombre. Timoteo por eso le dice, predica esto. Entonces la autoridad te será dada por medio de esto que predicas. Los apóstatas no tenían ninguna autoridad. Ellos enseñaban palabras vanas, fábulas y cosas para entretener a la iglesia, pero no tenían autoridad. La autoridad del púlpito no es propia del pastor, quiero repetirlo. La autoridad la tiene la palabra de Dios que se predica fielmente, que se predica fielmente. Esto hace referencia por entero, hermanos, a que una iglesia debe estar completamente, únicamente y exclusivamente sometida a la autoridad bíblica. La Biblia es nuestra máxima norma de conducta y fe, mis hermanos. Por fuera de ella no. No, con una limpia conciencia le había dicho Pablo a Timoteo, predica la sana doctrina. Para los jóvenes, desde ahora, el domingo concluiremos o apoyaremos, sustentaremos más esto que voy a decir. Para todos los predicadores, especialmente los jóvenes, no hay que añadir nada, amados predicadores de esta iglesia. Solo repliquen la palabra de Dios. Oren, supliquen y trabajen cada texto. El Espíritu Santo es fiel y conoce tu intención. Si tú quieres la gloria de Cristo, el bien para las almas, Él te va a dar lo necesario para esa iglesia. No alcanzaremos a extraer todo lo que quisiéramos extraer de cada versículo, pero tampoco nos dejará con hambre el Espíritu Santo. Sé fiel a la predicación, sé fiel a la predicación. No importa, le va a decir Pablo a Timoteo, que te doblen en edad en la iglesia. No importa, nadie va a tener a menos tu juventud si tú te revistes de la autoridad que te da la palabra de Dios. Timoteo tenía el respaldo de la palabra de Dios para decirles que se cuidaran de este tema de la apostasía. Enseñemos fielmente, futuros pastores, fielmente el consejo de Dios, pero mandemos con la autoridad de la palabra que obedezcan todo el consejo de Dios. Pablo promete de parte de Dios que si hacemos esto, aunque muchos nos van a despreciar por ser fieles a la palabra de Dios, para Dios seremos buenos ministros, buenos ministros. La apostasía, hermanos, si nosotros no tomamos en serio esta advertencia del Espíritu Santo, seguirá creciendo y alcanzando a algunos dentro de nuestra iglesia. Dios nos ayude a todos a velar por la santidad de todos. Nosotros no somos de la doctrina de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No, nosotros somos de aquellos que no solo nos preocupamos por nuestra vida espiritual, sino por la vida espiritual de nuestros hermanos. Seamos guardianes de sus almas también, hermanos. Los pastores daremos cuenta a Dios de todo lo que enseñamos. Pero escuchen esto, amada iglesia, también darán cuenta a Dios quienes desprecian la palabra fiel predicada. Repito esto, los pastores daremos cuentas a Dios. Santiago dice, amados hermanos, no os hagáis maestros muchos sabiendo que tendremos un doble juicio. No, hermanos, nosotros sabemos esto y con temor y temblor pasamos al frente a exponer fielmente la palabra de Dios. Pero tengan presente que también darán cuenta a Dios quienes se han expuesto a esa palabra fiel y no la han obedecido. Recuerden esto, amados hermanos, Dios ama al mundo entero, pero no salvará al mundo entero. Solo salvará del mundo a los que creen en Jesucristo por medio de su palabra fielmente predicada.
Crean a la palabra, amada iglesia, crean, no me crean a mí, no le crean a ningún pastor, no le crean a ningún hermano, créanle a Jesucristo, amados, créanle a Jesucristo. Pero cuando ustedes comprueben que lo que les está predicando el pastor o ese maestro de enseñanza está completamente de acuerdo al marco de la Biblia, sean humildes, hermanos, sean humildes, hermanos. Trabajen duro, esfuércense por aceptar esa palabra como una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, hermanos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. En medio de las aflicciones, hermano, ejercítate para la piedad y espera en Dios tu Salvador. Él es fiel, hermanos, y cumplirá sus promesas en Cristo. Él ha prometido allá en Efesios 2, 8 y 9 que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe que nos ha dado y no por obras para que nadie se gloríe. Haciendo esto todos, estando todos en un mismo sentir doctrinal, en un mismo sentir doctrinal. En un mismo sentir doctrinal. ¿Qué palabra esta? Mueve mi corazón. Porque no debo estar en una iglesia donde tenga diferencias doctrinales, no debo estar allí. Pero si estamos todos unidos doctrinalmente, hermanos, si he abrazado la confesión de fe, si he pasado al frente y he repetido 10 veces, prometo delante de ti, Padre, que creo esta doctrina, que cree esta iglesia, y me hago miembro de la iglesia, y estamos unidos con el pastor, hermanos, resistiremos la apostasía y salvaremos a muchas almas del infierno. Amén. Amén. A los amigos, Dios te ha salvado, es salvador tuyo de muchas maneras. Te ha salvado de la muerte repentina, de atentados, de accidentes, enfermedades. ¿Cuántos amigos jóvenes tuyos han muerto de esto? Tú lo sabes. Pero amigo, de nada te servirá esa salvación providencial y temporal de Dios en esta tierra si no crees en Cristo para que te salve espiritualmente de la condenación eterna. De nada te servirá. Este será tu cielo. Este es tu cielo. Tú serás uno más de aquellos invasores atrevidos de un reino que no les pertenece. Un día serás borrado eternamente de la faz de la tierra y mirarás desde el infierno y verás el pueblo maravilloso y glorioso que habita la nueva tierra. Y tú dirás en el infierno: oh, qué cerquita que estuve, casi me convencen de ser cristiano. Oh amigo, que no sea casi, que hoy seas convencido de que necesitas a Jesucristo. Ven a Jesucristo, amigo. Ven a Jesucristo. Y entonces Dios no será un juez airado en aquel día, donde tomará todos los bienes que te ha hecho en este mundo como pruebas para decirte: mira cuánto te bendije, mira cuánto te cuidé, mira cuánto te asistí en todo, mira de cuánto te libré y tú te burlaste de mi hijo. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Que no seas tú, amigo, uno de esos. Hoy es tu día, hoy puede ser el día más maravilloso de tu existencia. Hoy puedes ser salvo si crees en Jesucristo. Inclinen su rostro brevemente y demos gracias a Dios. Amado Padre, gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por el evangelio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta dicha que nos has dado de saber que si hemos creído no fue por nosotros, que fue porque tú nos reformaste, tú nos regeneraste, tú nos purificaste, tú nos diste tu Espíritu Santo para que pudiéramos creer. Y hoy, Señor, por esa fe que tenemos, es por esa fe que tú nos diste, que estamos sostenidos por tu gracia delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que aunque nuestro camino es angosto y la puerta estrecha, estamos en el mejor camino que puede existir. El camino de tu palabra, el camino de tu evangelio, el camino de la cruz, el camino de las aflicciones, de las burlas, de los oprobios, de los sufrimientos, todos por amor a Jesucristo. Oh, bendice tu iglesia, Señor, bendice este remanente de Bello, por favor, que nadie de los que están en este salón, Señor, se vaya a perder para el infierno. Ay, amado Padre, ¿cuál sería la condenación de alguien que escuchando estas predicaciones tuyas de tu Espíritu Santo,
el llamado de tu amor y gracia a la salvación por creer solo en Cristo, se vayan a burlar de la cruz y de tu Hijo. Oh Padre bendito, no queremos la condenación de nadie de los que están en este salón. Haz que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, y sálvalos por tu gracia y para gloria de tu nombre, Padre. A nosotros, a todos los creyentes, usa esta palabra para santificarnos más, para llevarnos a ser más agradecidos, porque de cuántas formas nos llamas a que nos examinemos. Señor, a que no estemos corriendo en vano, a que no estemos siendo heraldos para otros y nosotros mismos vamos a perdición. No, Señor, danos la capacidad de autoevaluarnos al frente de tu palabra, no por lo que crea nuestra mente o corazón engañoso, no, sino por lo que tu palabra nos diga. Y que por tu gracia y misericordia en Cristo Jesús nosotros podamos ver los frutos de la salvación en nosotros. Nosotros somos los testigos principales de nuestra conversión. Yo sé en qué he cambiado, yo sé cómo he perdonado, yo sé cómo amo hoy a esas personas que me hicieron o hice daño. Yo soy el testigo 1A de mi propia conversión. Ayuda a esta iglesia, Señor, ayúdanos a todos y recuérdanos, Padre, que por sobre todas las cosas, a quienes hemos creído en Jesucristo, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo. Tú sabes que dependemos de tu gracia. En el nombre de Cristo, amén.